súplicas, de nuestras oraciones, Señor. A ti queremos levantar nuestra voz, un cántico nuevo, Señor, un cántico a Jehová, un salmo, Señor, un pensamiento, una meditación, Señor, delante de ti, Cordero de Dios. Oh, recibe nuestra ofrenda, en esta mañana es nuestra oración. Suba el olor grato delante de ti, Señor. Por favor, Cristo Jesús. Por favor, Señor. El sonido de las campanillas sobre los caballos proclaman tu santidad. Los vasos de Jerusalén el sonido de
con tu fuego y con tu poder. Ayúdanos a sacar los ídolos de nuestro corazón, a exponerlos ante ti. Danos, por favor, la visión de verlos consumidos ante nuestros ojos. Que esta carne, Señor mortal, pueda verse apocada, por favor, Espíritu de Dios. Ven con toda tu fuerza y con tu poder antes que los días se nos acorten. Que nuestros ojos puedan ver, Señor, que es estar ante ti. Ver la muerte como algo que ante ti, Señor, necesitamos. La muerte de nuestra carne. Añorar estar contigo, Señor, es suficiente todo esto. Y seguir guardando nuestros ídolos bajo las faldas, Señor. Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gozo en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu enlutado, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Dios. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesús al comenzar su ministerio. Y si esta mañana podemos encajar con esta lista, si reconocemos que somos ciegos, que estamos encarcelados, muchos de nosotros, con cadenas y muchos sin esperanza, entonces estas promesas son para nosotros, porque eso vino a hacer el Señor. Es ese su ministerio: sanar, libertar, perdonar. Pidámoslo esta mañana, porque Él tiene buena voluntad para con nosotros. Pasa por aquí, mi Cristo, porque grande es nuestra cautividad, Señor. Grande es nuestra necesidad, Señor. Pasa por aquí, tocaremos tu manto y tú hablarás la palabra que sanará, que salvará, que librará nuestras almas, Señor. Pasa hoy por aquí, te necesitamos, Señor. De Baal se golpeaban y se zanjaban. Elías se reía porque él conocía a su Dios. Y ellos todo el día estuvieron pidiendo que Baal hiciera su
manifestación. Y Elías dijo: echad agua en el altar. Y una vez más, y tú consumiste el sacrificio del altar de Elías. Y tú le preguntaste al pueblo: ¿tú has visto los ídolos que hay en tu corazón? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay en tu corazón? Si yo soy Jehová, servidme. Y si no, servid a otros dioses. He aquí yo estoy delante de vosotros. Servidme a mí, porque yo soy Jehová, tu Dios, que consumo toda tu maldad. Riamacay, rebaconda, corazón para ti, Señor. Nuestro corazón nos engaña cada día, Señor. La libertad del río, Señor, nos engaña. Yo no quiero tener esa libertad, Señor. Yo no quiero tener esa libertad de albedrío, sino solamente la libertad de Cristo en mi vida, Señor. Quiero ver por tus ojos, Señor. El mundo nos absorbe. Señor, hay confusión. Señor, ayúdanos, por favor. Tú nos has venido preparando. Tú nos has venido hablando muy claramente de cómo cuidar nuestra arca, Señor. Tu presencia es importante en nuestras vidas. Señor, tu voluntad es lo único que necesitamos, porque nuestra propia libertad nos saca de tu camino, pero la tuya nos hará permanecer. Por eso, Señor precioso, danos la libertad de Cristo abundantemente y enamóranos más de ti, Señor. Danos, Señor, por favor, tu presencia. Solo tu voluntad perfecta hará enderezar nuestros caminos, Señor. Esperamos en ti, oh Señor, porque tú dijiste que volverías y recogerías a los esparcidos de Jerusalén. Y los que salieron con lágrimas, tú los traerás. Cantarán y alabarán tu nombre, oh Señor. Ven, Señor, y trae tu pueblo esparcido en medio de las naciones. Señor, con urgencia, oh Señor, escúchame, te necesitamos. Vuélvete a
nuestras vidas que deben ser consumidas, Señor. Señor, por amor a tu nombre, consúmelas, Señor. Por amor a tu nombre, que el fuego caiga, Señor. Por amor a tu nombre, que tu fuego nos consuma, Señor. Ataca la retaguardia de tu pueblo, Señor. No nos dejes perecer en esta hora final. Se funden en el fuego más alto para consumir la escoria y surja algo precioso, para que surja la naturaleza de Cristo en nosotros. Danos la gracia para soportar ese fuego y que suba como olor grato nuestra ofrenda. Señor, despiértanos. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu propósito, Señor, tu deseo para con nosotros, Cristo. Trae tu palabra y trae tu gracia en esta mañana, Señor, porque la necesitamos para dar un paso más, Señor, en nuestras vidas. Por favor, háblanos, Señor, te lo pedimos con corazones necesitados, Cristo. Por favor, Señor, sigue con nosotros, sigue, Señor, moldeando nuestro corazón, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hace unos días, dando el continuo con mi familia, desde lo más profundo de mi corazón sentí orar, dándole gracias a Dios. Y sentía que ese clamor surgía desde lo más profundo de mi corazón y yo solo le decía: gracias, gracias, gracias. No podía decir otra palabra, solo gracias, gracias, Señor, gracias. En esas, mi niña me jala de la ropa y me dice: pero ¿por qué tantas veces gracias? Dile algo más. Y yo no podía, hermanos, detenerme solo de dar gracias y gracias y gracias a Dios. Porque de veras no es una palabra, espero que no lo veamos como algo sin sentido. Hay que darle gracias a Dios. Que Dios nos dé la conciencia, hermanos, para saber
qué tan bueno Él ha sido con nosotros, no mereciendo nada. Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y hasta aquí nos ha traído Jehová. Amén. Es nuestro testimonio. Creo que de todos los que estamos aquí podemos decir con toda certeza de Benecer: Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Quiero introducir este pensamiento mencionándoles una de las cosas que se van a manifestar en la vida del pueblo. Tiene que ver directamente con el pueblo de Dios en los tiempos finales. Y es lo que dice en Mateo capítulo 24 y versículo 12. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso va directamente a la relación entre cada uno de nosotros y nuestros hermanos, y de cada uno de nosotros y Dios. Porque dice la escritura que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Es algo que va en ambos sentidos, un amor hacia el cuerpo y un amor hacia Dios. Pero quisiera ser claro en esto, y es: ¿qué es tener un amor frío? ¿Qué es que el amor se enfríe? Y le pido al Señor que nos ayude, porque a veces aprendemos o nos acostumbramos a vivir así. Una vida sin interés en las cosas de Dios, una vida sin oración, una vida sin lectura de la palabra de Dios, esperando escuchar su voz. Una vida en la que no hay comunión con Dios ni con el cuerpo. Y eso finalmente es un estado en el que nos llegamos a sentir bien. Hermanos, le pido a Dios que nos ayude y que no se enfríe nuestro amor por Él. Si somos de aquellos que, si oramos o no oramos, está bien. Si el Señor nos habla o no nos habla, está bien. Si estoy en enemistades con mi hermano o mi hermana, está bien, puedo vivir así. Finalmente, cuando leemos la historia, la parábola del hijo pródigo, dice que el que se quedó con su padre, al ver que su hermano estaba ahí con su padre gozándose, él mismo, a causa de su indignación, él mismo decidió quedarse afuera. Así es de que, hermanos, no está bien. Que Dios encienda ese amor por Él. Que por su Espíritu, hermanos, Él pueda encender nuestros corazones, y cada día, cada momento, hay una actitud en nuestro corazón que le diga al Señor: te necesito ya, Señor. Ya, en este momento. Sea el día que sea la hora que sea, la situación que sea en la que estemos, Señor, te necesito. Dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, si pueden acompañarme ahí. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, es una realidad que viven todos los hijos de Dios. No tanto la gente del mundo, porque la gente del mundo está muerta. Satanás quiere destruir y matar a aquellos que tienen vida, a aquellos en los cuales la vida del Hijo mora, que son el pueblo de Dios. Pero cuando leemos de que Satanás anda buscando a quien devorar, muchas veces pensamos en la vida de Job. Porque, hermanos, si Job no murió físicamente, es porque Dios no permitió que Satanás lo matara. Pero hay algo incluso más profundo que la vida física. Hay algo que tiene más relevancia que este cuerpo, que la vida física, hermanos, y es la fe. Satanás no solo quisiera destruirte físicamente. Si él lograra matar la fe en cada uno de nosotros, se da por bien servido. Porque, hermanos, sin fe no hay nada. Sin fe no hay una relación con Dios. Sin fe es estar en la condición en la que Dios nos encontró, muertos en delitos y pecados, sin la vida de Cristo en nuestros corazones. Y, hermanos, esa vida es la que Satanás quisiera devorar con todas sus fuerzas en cada uno de nosotros. Dice el verso 9 y lo confirma: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que es muy seguro que cada uno de nosotros va a experimentar ¿qué? Padecimientos. Y que esos padecimientos, hermanos, muchas veces pueden incluso ser contraproducentes, ¿saben? Porque para unos sirven para purificar, para limpiar, pero para otros termina matando la fe que hay en ellos. ¿Y de qué depende eso? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, hay algo que nos va a ayudar a seguir adelante, y es nuestra fe. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. Necesitamos cuidar nuestra fe. Que Satanás no devore nuestra fe, nuestra confianza, nuestra relación, nuestro tiempo de intimidad con Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 5, unas hojas atrás, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, la fe en sí no es la que nos protege, pero el poder de Dios, a causa de nuestra fe en Él nos protege. Es Dios quien se pone delante de nosotros. Como dice en Efesios también, capítulo 6 y verso 16, sobre todo, lo pone, hermanos, en un lugar más alto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, la fe nos pone bajo la cobertura de Dios. Media vez usted y yo confesamos y creímos que Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, el Padre nos cubre. Es lo que hace la fe. Estamos, por decirlo así, del equipo, del lado del Señor.
y Él nos guarda, nos protege. En otras palabras, ¿qué hace el no creer en Dios? Nos saca de la cobertura de Dios, nos quita la protección que Dios nos ofrece. Hermanos, por eso necesitamos cuidar nuestra fe. Por eso debemos proteger, hermanos, nuestra fe. Es como cuando el pueblo de Israel dice que estaban en el desierto, en Números 14, solo para los que anotan, donde el Señor les reclama y les dice: ¿hasta cuándo voy a escuchar a esta depravada generación que no creen a mis palabras? Miren, hermanos, el pueblo decidió no creer y ellos decían: Dios nos trajo aquí para matarnos. Dios nunca les había dicho eso. De hecho, ellos sabían que el plan de Dios era llevarlos ¿a dónde? A Canaán. Quería sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la libertad de Canaán. Pero el pueblo se quejaba y murmuraba y decían: Dios nos trajo aquí para matarnos. Y miren, hermanos, miren lo que generó esa actitud. Ellos dejaron de creer en Dios. Pero miren lo que dice: vivo yo, dice Jehová, que según ustedes han hablado a mis oídos, así voy a hacer yo con ustedes. Fue la actitud de ellos, fue su corazón lo que hizo que Dios dijera: ah, está bien, ustedes creen que yo los traje a este desierto para matarlos, así será. Por lo que ellos habían dicho, Dios quitó su cobertura de ellos. Iban a llegar a Canaán, pero no. Dios dijo: no. Ustedes dicen que yo los traje para matarlos, está bien. Así como ustedes dicen, así lo haré. Y van a morir. De 20 años hacia arriba, todos morirán. Hermanos, esos padecimientos de los que les estoy hablando, miren, tarde que temprano van a llegar a la vida de cada uno de nosotros, individualmente. Nuestra fe va a ser probada. Esa fe, hermanos, que hoy tenemos, van a llegar momentos en los que va a ser sacudida, donde quizá pensaremos: Dios me trajo aquí para matarme. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Y miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas? En diversas pruebas. La idea de diversas es que sean varias veces, varias situaciones, varios momentos. No va a ser solo una vez, sino que a medida que avanzamos en este camino nos vamos a encontrar con situaciones y con decisiones que van a probar nuestra fe. Para que, dice el verso 7, sometida a prueba vuestra fe. Y esa palabra fe literalmente traduce confianza en Cristo para salvación. Para que sometida a prueba tu confianza en Cristo para salvación sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, una pregunta: ¿confiamos en el Señor? Yo quiero decir con todo mi corazón: Señor, yo confío en ti. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pues todo su corazón saben que Dios es bueno, que así
así sea, hermanos. Yo sé que Dios es bueno. Y cada situación, hermanos, cada momento en el que estamos pasando por una prueba diferente, ¿saben con qué propósito es? Uno, con que la vida de su hijo sea formada en nosotros. Pero dos, que habiendo estado ya en el camino del desierto y habiendo estado en una situación X o Y en nuestras vidas, nos acordemos, hermanos, que si estamos en una prueba, Dios más atrás ya abrió el mar delante de nuestros ojos y que lo seguirá abriendo las veces que sea necesario. Pero, hermanos, en cada estación donde tengamos que estar, donde hayan pruebas, aflicciones, dolores, acordémonos que Dios ya muchas veces atrás en nuestras vidas nos ha sacado adelante. Amén. Entonces, si vemos atrás y si recordamos la misericordia de Dios, de cuántas veces nos ha liberado, de cuántas veces nos hemos sentido morir, hermanos, y Él nos ha levantado. Entonces, de tantas veces experimentar eso, finalmente en otra diversa prueba, solo vamos a decir: Señor, yo en ti confío. En ti confío porque hasta hoy no me has abandonado. A veces, como les dije, las pruebas pueden ser contraproducentes. Y eso se da por una razón. Y es porque, hermanos, muchas veces llega la prueba a nuestras vidas, pero perdemos el foco, perdemos lo realmente importante. Y es cuando en medio de la prueba vemos es al hombre y perdemos de vista a Dios. Y es, hermanos, cuando, miren, cuando pasa eso, cuando empezamos a ver al hombre y perdemos de vista a Dios, automáticamente es como si la prueba en la que estamos perdiera todo sentido, toda razón de ser. ¿Saben? Una de las situaciones más comunes en las que somos tratados muchas veces es cuando somos ofendidos. Cuando alguien nos ofende queriendo hacerlo o no queriendo hacerlo. Pero yo creo y creo que es muy sabio hacerle esta pregunta a Dios cuando pase una situación así: Señor, ¿estás tú en medio de esto? Porque si no, hermanos, solo vamos a ver al que nos ofendió y eso nos va a amargar. Eso va a hacer que nuestro corazón herido, hermanos, cada vez la herida sea más profunda y más profunda. ¿Y saben quién es el que se encarga de abrir cada vez más la herida? Nosotros mismos. No me saludó. Y empezamos, hermanos, en nuestra mente a darle vueltas al evento, vueltas al evento, vueltas al evento. Y finalmente vemos en el hermano un enemigo. Qué bueno fuera preguntar: Señor, ¿estás tú en medio de esto? ¿Quieres enseñarme algo? Porque, hermanos, cuando vemos al Señor y dejamos de ver al hombre, ahí es cuando la prueba trae un propósito que nos va a dar vida. Pero si no, hermanos, va a ser de muerte. El jueves el hermano Juan David nos compartió acerca de Simei. Recordemos por un momento esa situación. David venía huyendo. Absalón había tomado el trono. Seguramente venía dolido en su corazón porque, según nos deja ver las escrituras, David amaba a Absalón, su hijo. Lo amaba. Y empezó a actuar de una forma que, hermanos, fue terrible. Fue una vergüenza. Y David venía huyendo, irritado, dolido. Y en esas aparece este
fulano, Simei, de la nada. Hermanos, ¿qué hubieran hecho ustedes si en medio de una situación en la que estuviésemos irritados, cansados, dolidos, viene otro a todavía hundir más el cuchillo? Sanguinario, eres perverso. ¿Saben qué dijo David? Quizá Dios lo ha enviado. Es lo que pasa, hermanos, cuando vemos a Dios en medio de las situaciones, de esas pruebas diversas que nos van a llegar. ¿Y qué tal esta expresión? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, eso, decir esto, es ver a Dios en medio del fuego. Aunque Él me matare, aún así yo sé quién es Él y en Él voy a esperar. Dice Mateo capítulo 5 y verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, agradando a Dios, haciendo su voluntad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo recibimos una prueba de esas? Cuando alguien miente acerca de mí, cuando alguien miente acerca de ti. Otra vez, hermanos, Dios nos dé la gracia para hacer esa pregunta: Señor, ¿tú estás en medio de esto? Porque de no hacerlo, hermanos, y de no ver a Dios en medio de la situación difícil, nos vamos a amargar. Dice Primera de Pedro capítulo 4 y verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, otra vez, cada uno de nosotros va a ser probado. La fe de cada uno va a ser sacudida. Si no en este momento, en un momento cercano, pero todos vamos a experimentar ese paso. Que el Señor nos ayude y que nuestro amor no se enfríe. Amén. Que nuestro amor no se enfríe. Dice Romanos capítulo 8 y verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Saben qué es lo delicado, hermanos? Que esas mismas cosas, en efecto, son las que nos están separando del amor de Cristo. La tribulación o la angustia, la persecución, que te difamen, que Dios permita situaciones en nuestras vidas que no estamos dispuestos a soportar, que Dios mismo te pida algo que tú no estás dispuesto a dar. Dice, hermanos, en Hebreos 11, capítulo 36, y estoy corriendo un poco porque quiero llegar al centro de este mensaje. Dice: y otros, hablando de los hombres de fe, de esos hombres, hermanos, que están en Hebreos 11, de los cuales el Señor engrandece y reconoce. ¿Pero por qué? Dice en el capítulo 11 y verso 36: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados. ¿Alguien aquí ha sido apedreado?
Ya eso hoy en día no se ve. Pero hermanos, si solo le tiraran a uno tierra o cualquier cosa, la reacción inmediata de uno es defenderse, es reclamar su dignidad, su derecho. Pero ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Imagínense, hermanos, pudiéramos decir que somos hombres de fe, porque estas situaciones ponen a los hombres de fe en un lugar muy alto. Errando por desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero miren lo que dice aquí, el verso 38 dice, la primera parte, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de esos hombres. Hermanos, que nuestro amor no se enfríe en el amor de Dios, que nuestra fe esté encendida como una gran llama en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a que estas situaciones, si llegaran a nuestras vidas, no nos separaran del amor de Cristo, porque son situaciones que sacuden nuestra fe. Mentiras, injusticias. Uno de los grandes engaños con los cuales Satanás ha podido atar a miles de seres humanos es esta idea, y es de que Dios es un Dios duro, de que Dios es un Dios severo. Es lo que Satanás le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno de los árboles de este huerto. Eso era mentira. Dios le dijo: de todos los árboles puedes comer, solo de este no. Hermanos, ¿y cuántos o cuánta variedad eran el resto de los árboles? Miles de frutas, comida por todo el huerto. Solo uno no podían comer, pero Satanás vino engañando a Eva y diciéndole: con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno. Porque Satanás quiere que creamos que en el camino de Dios no hay gozo, no hay felicidad. Pero hermanos, miren qué tremendo esto. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2, que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció. ¿Qué significa menospreciar? Darle menos valor, ¿sí? Menospreció el oprobio. En otras palabras, la humillación, la vergüenza, las injurias. Hermanos, él fue expuesto delante de todos y le quitaron sus ropas. Y él, hermanos, todo eso lo escupían. Experimentó la soledad. Sus discípulos no estaban allí. Y él a todo eso le dio menos valor por el gozo que delante de él había sido puesto. Necesitamos conocer ese gozo. Si no experimentamos ese gozo, hermanos, va a ser imposible que permanezcamos. ¿Y dónde hallamos ese gozo? Dice el Salmo capítulo 16 y verso 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, allí en ese lugar es donde necesitamos entrar día tras día, porque de no nuestra fe, cuando sea sacudida, hermanos, cuando venga la situación difícil, no le vamos a dar menos valor al oprobio.
Pero si experimentamos el gozo de la presencia de Dios, esos dolores van a ser mínimos. Vamos a querer avanzar a pesar de las diversas pruebas que vengan a nuestras vidas. Dice Romanos 8 y verso 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que, miren lo que decía Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermanos, ¿qué raíces había echado Pablo delante de la presencia de Dios? Que ni las situaciones difíciles del presente, ni las situaciones difíciles del porvenir, ni la muerte, ni la vida, ¿qué nos puede separar de Dios? Para él los sufrimientos, hermanos, eran algo pasajero, pero por una razón, porque tenía sus ojos puestos en el galardón, un galardón eterno. Y dice Hebreos capítulo 10 y verso 39: mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos queremos decir eso? Señor, yo no quiero retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, que mi fe esté firme como una columna, que los vientos, Señor, la tormenta, que aún el calor difícil del desierto, eso no conmueva mi fe. Que echemos raíces delante de la presencia de Dios, amén, conociendo que Dios es bueno, entendiendo que nuestro Dios es un Dios bueno, misericordioso y fiel. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 22, por favor. Quiero compartir este mensaje porque de hace unos días para acá me ha dado vueltas. De hecho, lo compartimos con los jóvenes en la última reunión que tuvimos. Incluso de esa fecha en adelante he podido ver situaciones como las que vamos a leer. Vamos a leer acerca de la vida de Abraham, y todos hemos leído esta historia quizá. Pero siendo él el padre de la fe, como el padre de la fe, tuvo que experimentar esas diversas pruebas también, y esas situaciones de fuego de las que ya hemos leído. Y quiero contextualizarlos un poco y solo mencionarles una línea de tiempo en la vida de Abraham para que tengamos un poco más de entendimiento de lo que vamos a leer. Solo se los voy a mencionar, no es para que vayan a estos capítulos, pero vemos en Génesis 12 que Abraham salió de Ur de los Caldeos y tenía 75 años. De Génesis 12 al capítulo 16 pasaron 10 años. Pero en el capítulo 15 Abraham recibe la promesa de el hijo. No se sabe, por lo menos yo no he podido ver en qué año exactamente, en ese lapso de 10 años, Abraham recibió esa palabra.
no sé en qué momento. Pero en el capítulo 16 habían pasado 10 años desde que Abraham salió de Ur. Y Abraham ya había recibido la promesa del hijo. Y en el capítulo 16 nace Ismael. Ahora, algo que quiero aclararles es que Abraham no fue estéril. Sara sí, pero Abraham no. De hecho, pues la prueba de ello es Ismael. Entonces, en las posibilidades de Abraham, en sus capacidades, era posible todavía que la promesa se cumpliese. Abraham podía tener hijos, Sara no, pero Abraham sí. Entonces, por ese lado todavía estaba bajo control el hecho de que la promesa de que Dios iba a darle un hijo a Abraham. Más adelante, entre Génesis capítulo 16 y Génesis capítulo 17 y verso 1, pasaron 13 años más. Aquí Abraham ya tenía 99 años. Y Dios le confirma a Abraham que el hijo prometido sería dado a luz por Sara y que no iba a ser Ismael. Génesis capítulo 18, el Señor de nuevo confirma el nacimiento de Isaac. Y en Génesis capítulo 21, y después de muchos años de espera acerca de la promesa que Dios le había dado a Abraham, nace Isaac. Por lo menos, no sé exactamente cuánto, pero por lo menos fueron 16 años de espera, desde que Dios le dio la palabra a Abraham hasta el tiempo en el que nació Isaac. Pudieron ser algunos años más, pero por fin llegó el hijo, por fin nació. Y entre Génesis capítulo 21 y Génesis capítulo 22 dice que pasaron muchos días. ¿Cuántos? No sabemos, pero sí sabemos que fueron algunos años, no solo días sino años. Y leamos en capítulo 22 de Génesis y versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermanos, como les digo, si no hoy, no es para que temamos tampoco. Perdonen si es lo que estoy transmitiendo, no. Pero va a llegar el momento en el que se va a decir: y probó Dios a Víctor, y probó Dios a Juan, y probó Dios a Andrés. Pero hermanos, como hijos espirituales de Abraham, va a llegar ese momento donde se diga: y probó Dios a tal. Dice: probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esa palabra heme aquí da la idea de: Señor, aquí estoy a tu disposición. Lo que tú me digas, aquí estoy. Solo di la palabra. Y es como en buen paisa decimos: Señor, para las que sea, tú solo dímelo. Lo que quieras que haga, lo voy a hacer. Pero hermanos, Abraham no había leído la historia de su propia vida. Abraham no sabía qué le iba a decir Dios. Y en esas, escucha esto: toma ahora a tu hijo,
único, Isaac, a quien tú amas. Oh, ¿qué pasa con Isaac? Como dice aquí, y el Señor no exagera, para Abraham era el único, era el que él amaba. Estaba Ismael, pero, y hasta pienso que el Señor fue tan específico con Abraham porque quizá, si Dios no le hubiera dicho a Abraham que ofreciera a Isaac y lo hiciera por nombre, y Dios le hubiera dicho solo: Abraham, sacrifica a tu hijo, creo que la segunda opción hubiera sido Isaac. Quizá la primera opción hubiera sido Ismael. Ahora, hermanos, Abraham sabía de qué estaba hablando el Señor. Cuando habla de un sacrificio, no estaba hablando de, por decirlo así, un rito de adoración o en el que le entregamos: Señor, te entrego mi hijo. No. Abraham era un hombre de altares. Él sabía de qué se trataba un sacrificio. Pero Dios le dijo: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que tú amas, y ofrécelo. ¿Cómo habrá recibido Abraham esa palabra en su corazón? ¿Cuántos aquí, si alguno hubiera recibido una palabra así, pensaran inmediatamente: esto sí es la voz de Dios? Es que no puede ser. ¿Cómo Dios me va a pedir, no de forma simbólica, de forma literal, que sacrifique a mi hijo? ¿Cuántos dudaríamos de que es la voz de Dios? De entrada, ¿es una locura o no? Es algo que nadie en su sano juicio haría. Hoy en día, hermanos, solo por el maltrato a los niños, eso es, hermanos, un gran escándalo. Eso es algo que en realidad trastorna los corazones, los pensamientos, si se hace fuera del orden de Dios. Pero Dios le dijo: toma ahora tu único hijo, a Isaac, al que amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo. Esa palabra ofrécelo, su significado es abandónalo, suéltalo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, Abraham recibió a Isaac no por, bueno, yo lo diría así, no solo por un milagro, sino por un doble milagro. Porque de hecho, cuando Isaac nació, Abraham ya tenía 100 años y él a esa edad ya no podía tener hijos. Hebreo lo dice, que él ya estaba muerto, su cuerpo ya no podía dar vida, y a eso súmele que Sara era estéril, menos. Hermanos, había recibido a su hijo de lo imposible, literalmente de una palabra viva de Dios. Segundo, hermanos, no habían pasado solo unos días, habían pasado años. Abraham vio nacer a su hijo, lo vio crecer, lo educó, lo vio dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, cometiendo errores, corrigiéndolo, educándolo, enseñándole a levantar sus manos en el holocausto. Hijo, ore, cante. Hermanos, Abraham formó a Isaac. Y después de tanto tiempo, de tantos años de haberlo tenido y de haberlo recibido de un imposible, Dios le dice a Abraham: ofrécelo, entrégalo en el altar.
creo que fue una situación demasiado fuerte. Pero como les digo, era la voz de Dios. Podía ser Dios quien le pidiese aquello que Él mismo le había dado. Hermanos, Dios es bueno, ¿verdad? Y si Dios te pidiera eso que Él mismo te ha dado, aún así Dios es bueno. Es algo en lo que tal vez somos confrontados, ¿verdad? Que Dios me dé algo y que Él mismo me lo pida, que yo se lo dé otra vez, que yo lo entregue. No, como les digo, hermanos, no era una situación simbólica. Más adelante dice que Abraham iba a degollar a su hijo. No era algo, era literal. Y Abraham entendía que era literal. Si Dios te pidiese aquellas cosas que Él mismo te ha dado, aún así Dios es bueno. Que Dios nos ayude a decir amén. Tú eres bueno, Señor, aún si me pidieras lo que me pidieras. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, miren, no podemos obviar o apartar de este pasaje la humanidad como tal de Abraham. A veces, saben, leemos las escrituras de una forma tan romántica, tan bonita, y Abraham se fue a sacrificar a Isaac. Hermanos, tenemos que pensar en la humanidad de Abraham, en que era su hijo. Él no, a veces leemos la vida de los hombres de fe y creemos que todos eran como de hierro, como que no tenían temor, como que no tenían, incluso como que no sintieran vergüenza cuando los humillaban, o que no tuvieran temores incluso. No, hermanos, eran hombres como usted y como yo, hechos a la imagen y semejanza que Dios nos dio, con un alma, con sentimientos. Pero dice, hermanos, tanto conocía Abraham a Dios que en ninguna parte dice que Abraham se preguntó si era la voluntad de Dios o no. Sencillamente al otro día se levantó muy de mañana, se preparó, tomó su hijo, 2 siervos, cortó la leña y empezó a caminar. Ahora, hasta este momento, solo Abraham sabía qué era lo que iba a hacer. Ni sus siervos, incluso Isaac tampoco sabía. Solo Abraham sabía, porque ¿qué hubiese pasado si Abraham se levanta y le dice a Sara: mi hija, el Señor me habló que ofreciera a Isaac? ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, en todo este contexto, ver esas acciones de parte de Abraham, con todo el respeto que él se merece, pero cualquiera que lo vea sin entender la voluntad de Dios diría: a los años ya se le truncó la razón, está haciendo locuras. Por eso se levantó muy temprano, porque Sara no podía saber qué iba a hacer.
Y cada paso que Abraham daba acercándose al lugar que Dios le había dicho para ofrecer a Isaac, hermanos, era un paso que cada vez dolía más en su corazón. Se acercaba al lugar donde tenía que matar a su hijo, literalmente, por una palabra de Dios. Tenía que degollarlo. Sigamos leyendo. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sería posible que en el caminar de Abraham, en el obedecer de Abraham, él no estuviera esperando una palabra de parte de Dios donde le dijera: está bien, detente, ya vi que tienes la actitud, ya vi que tienes toda la disposición de ofrecerme a tu hijo? Así como en el momento en el que Abraham escuchó de Dios: ofrécemelo, así también Abraham estaba esperando el momento donde Dios le dijera: no, ya está bien, detente, Abraham. Y llega al lugar donde Dios le había dicho y levanta sus ojos y cada vez está más cerca. Vio el lugar y Dios no hablaba. ¿Ustedes no creen que eso era una prueba de fuego para Abraham? Una prueba que estaba consumiendo, hermanos, y sacudiendo las bases más fuertes de su vida. Su fe, hermanos, su relación con Dios, todos los tiempos donde él se acercaba y se encontraba con Dios. Y Dios mismo le estaba diciendo: a tu hijo dámelo. Qué fuego el que estaba experimentando Abraham. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Saben por qué Abraham decía esto? Porque una vez ya lo recibió de la muerte. Ahora, si era la voluntad de Dios que llegara el momento donde Abraham tuviera que degollar a su hijo, Abraham sabía que aún con su hijo degollado, Dios se lo regresaría otra vez. Ya lo obtuvo de la muerte. Ya vio la mano de Dios una vez atrás. Ahora, ¿por qué no esperar ver la mano de Dios una vez más adelante? Abraham conocía a Dios y él podía decir: mi Dios es bueno. Y que Dios me pida lo que me pida, Dios es bueno. Sus siervos también se quedaron allí, porque donde los siervos vean qué iba a hacer Abraham, lo detienen. Pero hermanos, hubo uno que aún sin entender qué iba a pasar allí, y aún viendo lo que Abraham iba a hacer, no lo detuvo. ¿Quién fue? Isaac. Nadie sabía qué iba a hacer Abraham, solo Abraham lo sabía. Abraham guardaba eso en su corazón. Avanzaba hacia aquel lugar por una voz de Dios, por una palabra de Dios. Pero quiero que leamos esto. Dice el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre ¿quién? Sobre Isaac, su hijo. Hermanos, ni siquiera hasta este punto Isaac ni siquiera sabía que estaba cargando la leña de su propia muerte. Ahora, no era un niño. ¿Cuánta leña se necesita para un holocausto? No son 3 palos ni 4 palos.
Cuando algo era ofrecido sobre el holocausto, debía ser consumido totalmente. Era mucha leña la que Isaac llevaba a su costado, a sus espaldas. Y no solo era llevarla, tenía que subir un monte con ella. Entonces, la edad de Isaac, varios especulan, pero no podemos decir que era un niño tampoco. Era grande, era fuerte. Dice el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Solo Abraham sabía quién era el cordero. Solo Abraham sabía que su hijo, el que estaba enfrente, el que había recibido de entre la muerte, era el que él iba a sacrificar. Pero sigamos leyendo. Verso 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar. Hermanos, Isaac no era inconsciente. Primero, no hay un carnero, ni hay una oveja, no hay nada. Segundo, el padre arma el altar, pone la leña. Y tercero, lo ata. Siendo ustedes, no sospecharan algo. Si usted fuera Isaac, está allí solo con su padre y su padre lo ata, y está el altar puesto, y no solo eso, lo pone sobre el altar. Está bien, lo ató. La cosa está como extraña, como rara. Pero hermanos, una vez ya puesto sobre el altar, ¿qué dudas habían de que Abraham iba a sacrificar a Isaac? Y saben, como les decía a los jóvenes, uno ya estando atado y viendo a su papá con un cuchillo y con fuego, y como sea uno se tira de ese monte. A mi papá algo le pasa, a buscar a los siervos, ayúdenme, algo pasó aquí. Uno se rueda como sea, pero ahí no se queda. Hermanos, Isaac se dejó poner sobre el altar. ¿Por qué? ¿Saben por qué Abraham se levantó muy temprano a ofrecer a Isaac? Porque Abraham conocía a Dios. ¿Saben por qué Isaac se dejó poner sobre el altar? Porque Isaac conocía a su padre. Y lo que su padre decidiera sobre su vida, fuera lo que fuera que decidiera, si aún ese cuchillo que su padre tenía en su mano lo debía recibir, aún así Isaac sabía que su padre es bueno. Aún así, a pesar de la situación que estaba viendo en ese momento, Isaac conocía a su padre. Hermanos, y si nuestro padre quisiera ponernos sobre el altar,
cantáramos como cantábamos esta mañana: Señor, consúmeme. Y el Señor te consumiera sobre ese altar, aún así Dios sería bueno para nosotros. Que duela, eso es inevitable. El sufrimiento no se refiere a algo que sea agradable. Pero miren, hay un gozo que está por delante, que pesa mucho más que cualquier dolor o oprobio o cualquier diversa prueba que el Señor permita en nuestras vidas para purificar nuestra fe, para afianzar nuestra fe. El único que sabía qué iba a pasar en ese lugar fuera de Abraham era Isaac. Y dijo: está bien, Padre, lo que tú decidas hacer, hazlo. Yo sé que para muchos aquí hay cosas que hay que poner sobre el altar. Hay cosas que son malas, que están en nuestro corazón, que son enemigos. Y obviamente Dios quiere quitar esas cosas de nuestro corazón y consumirlas. Pero también hay cosas que son legítimas. También hay cosas. Isaac no era malo. Él no era malo. Dios mismo se lo había dado. Pero hay cosas que son legítimas, que llegan a interponerse entre nosotros y Dios. ¿Cuáles cosas son? ¿Saben qué quería Dios enseñarle a Abraham? Que entre la vida que tenía Abraham y Dios no se interpusiera un Isaac. Por eso cuando dice ofrécelo, significa abandónalo, que no se interponga, que Él no sea lo primero. Hay cosas malas, como les digo, que Dios quiere quitar, pero hay cosas buenas que también pueden interponerse. ¿Cuáles son? Incluso pudieran ser nuestros hijos, cuando los honramos más a ellos que a Dios. Hermanos, ¿estamos dispuestos a dejarnos atar por el Padre? Entendiendo que Él es bueno, estuviéramos dispuestos a dejarnos atar por Él. Yo muchas veces, saben, oraba con un temor en mi corazón. Y yo, habían cosas en mi vida que yo, hermanos, literalmente yo no se las ponía al Señor en oración. Porque yo decía, si se la pongo, si se la ofrezco, me la va a quitar. Yo creo que muchos aquí tenemos cosas que no ofrecemos al Señor en oración porque sabemos que Dios las va a tomar. Pero qué tal si hoy en esta mañana quitamos esa reserva, si hoy ofrecemos, si hoy abandonamos delante de Dios al Isaac y le decimos al Señor: Señor, más te amo a ti. Señor, mejor es la comunión contigo que cualquier cosa que pueda interponerse. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Mi hijo, a él le encanta hacer algo, y es entrar en la cocina y abrir las gavetas y sacar cosas de ahí. Pero hay cosas que lo van a herir. Hay cosas que
tienen filo, que son puntudas, como sea, pero Él las coge y Él no sabe, Él no mide el peligro. Pero mi obligación como padre, ¿cuál es? Quitarle lo que le va a hacer daño. Pero cuando le quito esas cosas, pero es que él no lo entiende. Yo le estoy quitando algo que lo va a herir. Para él la reacción normal es que yo se la quite y él empieza a llorar, y es como que la vida se le acabara, como que ya no hay más que esa cosa que me quitó mi padre. Hermanos, así lo veo yo. Si Dios es bueno, ¿no será que Él nos quita algo que nos va a hacer daño? Ahora, ¿estamos dispuestos a dárselo a Dios? Dios no lo quita, pero tú estás dispuesto a entregarlo. ¿Quieres dárselo al Señor como una muestra de amor por Él también? Señor, consúmelo. Si alguien quisiera pasar al altar con sus manos atadas, hermanos, si alguien quisiera pasar aquí adelante, quitando todas las reservas que hay en el corazón, quitando esas cosas, hermanos, que el Señor nos ha pedido, pero nos hemos visto diciéndole al Señor: no, no te las doy, porque es tanto lo que amo eso que no te lo puedo dar. Saben, Dios hoy mismo les puede dar la gracia para entregarlas, si de verdad queremos hacerlo. Hoy digámosle al Señor: Señor, consúmeme. Voluntariamente me quiero poner en el altar con mis manos y mis pies atados, Señor. Si tú quieres venir y consumir esto en mi vida, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Con todo nuestro corazón digámosle al Señor en esta mañana: consúmeme, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Consúmeme, Señor. Consúmeme.
que en ti, Señor. Nada es más importante que tu vida, Señor precioso. Consume, Señor. Consume la ofrenda que hoy traemos delante de ti. Y suba en olor grato delante de ti, Señor. Suba en olor grato delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor precioso, ayúdanos a sin reserva